La noticia del fallecimiento de Beto Terrazas, el emblemático cantante de Montes de Durango, ha dejado un vacío en el corazón de muchos. Pero detrás de esta tragedia se oculta un conflicto más profundo y perturbador. ¿Por qué, a pesar de su lucha contra el cáncer, la historia de Beto no es solo una de valentía, sino también de decisiones cuestionables que rodearon su vida y su carrera? Lo que muchos creen saber sobre su trayectoria y su batalla final con la enfermedad no revela la complejidad de su legado ni los silencios que marcan su historia. Para entender cómo se llegó a este punto, es crucial explorar no solo sus inicios y sus triunfos, sino también las decisiones y los momentos que podrían haber cambiado el rumbo de su vida. Acompáñanos a desentrañar las sombras de su camino, porque lo que parece ser un final triste podría esconder consecuencias inesperadas. ¿Qué secretos se ocultan tras la imagen del querido primo Beto? Se revela que Beto luchó contra un cáncer devastador, pero la pregunta persiste. ¿Fue su lucha realmente la única batalla que enfrentó? Según versiones no confirmadas, su salud luchaba en un campo completamente diferente. Rumores apuntan a que existieron tensiones internas en la banda y decisiones que desgastaron su espíritu. Testigos afirman que, mientras la enfermedad avanzaba, la presión por mantener una imagen pública de fortaleza se volvió una carga insoportable. La última aparición de Beto en las redes, agradeciendo a sus seguidores por el apoyo, se convirtió en un eco de lo que estaba por venir. ¿Pero realmente estaba solo en su lucha? Los rumores sobre conflictos detrás del escenario comenzaron a circular entre sus seguidores y colegas. Fuentes indican que en sus últimos días, Beto se sintió traicionado por aquellos en quienes más confiaba. Un amigo cercano menciona que había un desacuerdo en la dirección artística de la banda y que la presión por innovar en su estilo musical lo había llevado a un desgaste emocional aún mayor. Mientras el cáncer avanzaba, la imposibilidad de expresar sus inquietudes sobre su futuro en la música lo sumió en la desesperación. Algunos incluso especulan que su enfermedad pudo haber sido exacerbada por el estrés constante y la preocupación por el éxito de la agrupación. Por otro lado, la comunidad musical comenzó a sentir la presión de la inminente pérdida. Las redes sociales ardían con mensajes de aliento, pero también se colaban comentarios cargados de dudas sobre la verdadera causa de la enfermedad de Beto. ¿Era el cáncer el enemigo principal o había otros factores en juego? La falta de claridad en sus declaraciones generó más preguntas que respuestas, dejando a sus seguidores con un sabor amargo. La última publicación en su perfil, donde se agradecía el apoyo, no solo era un adiós, sino un susurro de lo que no se decía, un grito silenciado en medio de la tormenta. La situación se tornó aún más compleja cuando se supo que Beto había tomado decisiones drásticas respecto a su tratamiento. Algunas versiones sugieren que había rechazado ciertos tratamientos que podrían haberle dado más tiempo, pero las razones detrás de esta decisión siguen siendo un misterio. En círculos íntimos, se habla de dudas sobre su diagnóstico y de la presión por mantener una imagen de lucha que se volvió insostenible. ¿Fue esta decisión un acto de valentía o un signo de resignación? El silencio que rodeaba sus decisiones se convierte en un eco perturbador que persiste más allá de su partida. Mientras la comunidad llora su pérdida, las preguntas continúan sin respuesta y su legado se enfría con cada nueva incógnita. La imagen del primo Beto se transforma en un símbolo de lo que pudo ser y no fue, un recordatorio de las sombras que a veces se esconden detrás de una sonrisa. ¿Fueron sus últimos días una lucha contra el cáncer o una batalla perdida contra las expectativas y los compromisos?
La historia de Beto Terrazas se entrelaza con la de todos aquellos que se sintieron atrapados en un rol que no eligieron, y dejando en el aire una inquietante pregunta. ¿Qué costo tuvo realmente su legado en su salud y su felicidad? La tragedia de Beto no es solo su fallecimiento, sino el reflejo de un conflicto que se oculta en las sombras de su carrera. ¿Quién realmente se benefició de su sacrificio? La respuesta podría cambiar nuestra percepción para siempre. Decisiones de Beto Terrazas. Nunca fueron sencillas. En medio de su lucha contra el cáncer, hay un hilo de decisiones que parece deshilacharse, revelando una complejidad que muchos prefieren ignorar. Se habla de su rechazo a ciertos tratamientos, una elección que, según algunos, podría haber prolongado su vida. Pero, ¿fue esta negativa una muestra de valentía o una forma de rendirse ante una realidad insostenible? Las versiones varían. Algunos afirman que su familia instó a buscar alternativas, mientras otros murmuran que su empeño por mantener una imagen de fortaleza lo llevó a omitir opciones más radicales. Esta disyuntiva entre lo que él consideraba el deber de un artista y sus necesidades personales dejó una huella en su salud, y en el trasfondo de su carrera, la presión por continuar brillando en los escenarios se tornó en un peso insoportable. Los rumores sobre tensiones con otros miembros de Montes de Durango se multiplicaron, insinuando que la lealtad se había transformado en un campo minado de rivalidades. Aparentemente, Beto sentía la obligación de mostrar una sonrisa, de hacer frente a la adversidad con la bravura que siempre caracterizó a su música. Pero, ¿acaso esta entrega incondicional a su público no le costó más de lo que estaba dispuesto a pagar? Las relaciones que una vez fueron sólidas comenzaron a agrietarse, alimentando un ciclo de soledad que quedó oculto tras el brillo de los escenarios. Su última publicación en redes sociales, un mensaje conmovedor de agradecimiento a sus seguidores, se vuelve un testimonio de lo que quedó sin decir. Muchos lo interpretaron como una despedida, pero otros se preguntan si había más detrás de esas palabras. ¿Estaba Beto consciente de que su tiempo se agotaba o simplemente mantenía la fachada de un guerrero invencible? Este silencio abrumador, que a menudo acompaña a quienes luchan en solitario, plantea la inquietante pregunta sobre los costos de su legado musical. Mientras su voz se apagaba, la música continuaba resonando, pero la comunidad que lo rodeaba comenzaba a cuestionar sus decisiones. Ahí se rumorea que algunos de sus antiguos compañeros de banda comenzaron a distanciarse, inquietos por la sombra que proyectaba su enfermedad. ¿Qué sucedió con la promesa de apoyo incondicional que una vez existió? Las decisiones de Beto parecían estar envueltas en un halo de misterio, donde cada elección revelaba nuevas capas de conflicto y contradicción. El vacío que dejó su muerte no es solo un espacio en el escenario, es un eco de las decisiones difíciles que tomó, cargadas de un dolor que no se expresó abiertamente. La comunidad musical se enfrenta ahora a la realidad de que, tras la imagen del artista invencible, existió un ser humano que luchaba en silencio. La pregunta que queda latente es, ¿quién se benefició de su sacrificio y a qué costo? A medida que emerge esta discusión, la sombra de sus decisiones pesa más que nunca. Y el legado de Beto Terrazas se convierte en un símbolo de una batalla no solo contra la enfermedad, sino contra las expectativas que lo rodeaban. ¿Fue su último acto de gratitud una liberación o un grito de auxilio? Las respuestas siguen flotando en el aire, esperando ser descubiertas en la penumbra de su historia. Decidió seguir adelante con sus compromisos, ignorando las alarmas que su cuerpo lanzaba. En ese momento, el ruido de los aplausos en los escenarios superaba el susurro de su propio dolor.
Los relatos de quienes lo vieron actuar en su etapa más crítica revelan que hubo noches en las que su voz temblaba, pero nunca faltó la sonrisa que ocultaba su sufrimiento. Sin embargo, ¿hasta qué punto ese deseo de complacer a su público lo llevó a tomar decisiones letales? Y la presión por ser el ícono del duranguense se transformó en una cadena que lo ató a un ideal de fortaleza que irónicamente lo debilitaba. La relación con sus compañeros de Montes de Durango comenzó a mostrar fisuras. Lo que antes era camaradería se tornó en un tenso silencio. Rumores de celos y rivalidades que emergían entre ellos sugieren que el éxito de Beto tuvo un costo personal que no todos estaban dispuestos a soportar. Las decisiones que tomaba se convirtieron en un motivo de discusión y desconfianza, como si cada elección de Beto se evaluara a través de la lupa de la competencia. ¿Era la lealtad un mero decorado en un escenario donde todos luchaban por brillar? Esta atmósfera de competencia parecía acentuarse a medida que su estado de salud se deterioraba, y lo que lo empujó a ensayar un equilibrio cada vez más precario entre su legado artístico y su bienestar físico. En sus últimos días, la lucha interna se volvió más evidente. La versión oficial sobre su rechazo a tratamientos más agresivos se entremezcla con rumores de que sus decisiones estaban dictadas por una profunda desesperación. Alguien cercano aseguró que Beto se sentía atrapado en un ciclo de expectativas que lo llevaban a mostrarse como un héroe ante su público, mientras su salud se desvanecía lentamente. ¿Era un acto de valentía o más bien una resignación disfrazada de lucha? La ambigüedad de sus actos se intensificaba en cada mensaje que compartía, dejando a sus seguidores en un limbo emocional donde la esperanza y el desasosiego coexistían. Su último mensaje en redes, un agradecimiento a quienes lo apoyaron, resonó como un eco de despedida o un grito mudo de socorro. Este adiós, cargado de matices, dejó a sus seguidores preguntándose si había algo más que simplemente gratitud detrás de esas palabras. La interpretación de su mensaje se transformó en un campo de batalla emocional, donde cada uno podía proyectar sus propios temores y anhelos. ¿Era una declaración de fortaleza o un reconocimiento de su fragilidad? Cada interpretación abre la puerta a la especulación, y con cada duda, el peso de su legado se hace más pesado. La comunidad musical, al enfrentarse a su ausencia, comienza a cuestionar la naturaleza del sacrificio que a menudo se espera de sus ídolos. En una industria que glorifica la resistencia y el sufrimiento, la historia de Beto Terrazas se convierte en un espejo de lo que muchos enfrentan en silencio. ¿Fue su muerte un recordatorio de que la lucha no siempre se traduce en victoria y que a veces la imagen pública se convierte en una prisión? La sombra de su legado musical se entrelaza con la inquietud sobre las consecuencias de las decisiones tomadas en momentos de crisis. ¿Qué nos dice su historia sobre el costo real del éxito y la soledad que a menudo acompaña a aquellos que brillan más intensamente? La pregunta persiste: ¿quiénes realmente se benefician del sacrificio de un artista y a qué precio? La trágica ironía es que, en su intento de ser el héroe de su propia historia, Beto Terrazas terminó siendo una víctima de un sistema que premia la resistencia sobre la vulnerabilidad. El eco de sus decisiones resuena en quienes lo amaron, recordándoles que detrás de cada aplauso puede haber un grito silente de desesperación. Y la historia de Beto no termina con su muerte. Se expande en el aire denso de la incertidumbre, dejándonos con una inquietante pregunta: ¿cuántos más están dispuestos a caer en la misma trampa, persiguiendo un ideal que podría costarles todo? Silencios prolongados de Beto Terrazas durante su enfermedad se convirtieron en un eco inquietante en la comunidad musical.
A medida que su salud se deterioraba, sus amigos y seguidores comenzaron a especular sobre el verdadero estado del cantante. Rumores de un inevitable desenlace se propagaron con fuerza, pero nadie parecía atrever a confirmar o desmentir. La versión oficial era un laberinto de ambigüedades que solo alimentaba la incertidumbre. Algunos decían que su decisión de no someterse a tratamientos más agresivos era un acto de valentía. A otros lo veían como una aceptación oscura de su destino. Pero ¿qué pasaba realmente por su mente? Su último mensaje en redes sociales, un agradecimiento a sus seguidores, resonaba como un grito de auxilio en medio de la penumbra. Gracias a todos ustedes, amigos, decía, pero tras esas palabras se escondía una angustia palpable, un silencio que pesaba más que cualquier declaración pública. La comunidad interpretó el mensaje de diferentes maneras, como un adiós, como un reconocimiento a su lucha, o como un intento de seguir siendo el ícono que siempre fue, aunque a costa de su bienestar. En este mar de interpretaciones, la pregunta crítica emergía. ¿Realmente estaba Beto consciente del sacrificio que hacía por mantener su imagen? Mientras tanto, su relación con los miembros de Montes de Durango comenzaba a fracturarse. Lo que había sido una camaradería sólida se transformó en una rivalidad silente. Algunos de sus compañeros se mostraban cada vez más inquietos ante la inminente pérdida del cantante. Era un juego peligroso, donde la lealtad se tornaba cuestionable en un entorno donde el éxito a menudo se medía en sacrificios. Las tensiones se palpaban en cada ensayo, y la falta de comunicación entre ellos se convertía en un terreno fértil para los rumores. ¿Acaso algunos veían en su enfermedad una oportunidad para brillar más intensamente en su ausencia? Los murmullos llegaban hasta los fanáticos, quienes se preguntaban si la comunidad había fallado a Beto en su momento más vulnerable. Esa presión social, ese peso de ser un ícono, parecía haber eclipsado su humanidad. Y con cada día que pasaba, esa lucha interna entre su deseo de complacer a su público y su deterioro físico se tornaba más insostenible. La mirada hacia el pasado revelaba patrones inquietantes. ¿Había normalizado el silencio y el sufrimiento como parte de su éxito? La inquietud sobre el sacrificio que se espera de los ídolos se hacía latente en cada rincón del medio musical. ¿Hasta dónde se debe llevar la lealtad al arte? En esta atmósfera de competencia y rivalidad, la pregunta se tornaba aún más incómoda. ¿Quiénes realmente se benefician del sacrificio de un artista y a qué precio? La comunidad enfrentaba una cruda realidad. El éxito puede resultar letal, y mientras el final de Beto se acercaba, la incertidumbre sobre sus decisiones y su legado se convertía en un espejo inquietante de las luchas de muchos otros artistas que, como él, podrían verse atrapados en la trampa del sacrificio. En el fondo, la historia de Beto Terrazas no solo era la de un hombre, sino la de un sistema que alimenta la ruina de aquellos que se atreven a soñar en grande. ¿Están dispuestos los artistas a seguir pagando el precio de su propia leyenda? Silencios que rodeaban a Beto Terrazas comenzaban a desdibujar la figura del ícono que una vez fue. La comunidad musical, en su afán por mostrar apoyo, reveló una herida profunda. La incapacidad de lidiar con la fragilidad de alguien que, por años, había representado la fuerza y la alegría del duranguense. Los mensajes de aliento en redes sociales se tornaron en un eco vacío, un intento de llenar un espacio que, por su naturaleza, no podía ser sustituido. ¿Realmente comprendían lo que estaba en juego o simplemente repetían palabras vacías? Los rumores sobre su estado se convirtieron en un torrente incontrolable. Mientras algunos especulaban sobre la gravedad de su enfermedad,
Otros comenzaban a ver en la situación una oportunidad personal. Las tensiones entre los miembros de Montes de Durango se intensificaban, y el ambiente que una vez fue de camaradería se transformaba en un campo de batalla silencioso. La falta de comunicación se hacía evidente, y en cada ensayo las miradas se cruzaban con un peso que hablaba más que las palabras. ¿Era posible que la competencia por el protagonismo surgiera en un momento de vulnerabilidad tan palpable? La percepción pública de Beto, un ser humano atrapado entre su legado musical y su lucha personal, se tornaba cada vez más compleja. Los fanáticos, en su deseo de mantener viva la imagen de un artista invencible, y se preguntaban si habían fallado al apoyar a un hombre que, en su esencia, también necesitaba ser visto y escuchado. La disonancia entre la figura pública y la realidad personal de Beto creaba un dilema. ¿Su sacrificio por la música valía el costo de su salud y bienestar? La presión para seguir siendo un ícono se intensificaba, y cada gesto de apoyo se teñía de un matiz de culpa y responsabilidad. Las decisiones de Beto en sus últimos días se volvieron un enigma. Su último mensaje, un agradecimiento a sus seguidores, que muchos interpretaron como un adiós, dejó un vacío inmenso. Fue realmente consciente de que su estado de salud se había convertido en un tema de conversación más que en una razón para buscar ayuda. La lucha contra el cáncer se había transformado en un espectáculo, y el silencio en torno a su situación revelaba más sobre la cultura que lo rodeaba que sobre él mismo. Las preguntas se acumulaban. ¿Qué esperaban de él sus compañeros, sus fans? ¿Era su imagen más importante que su vida? En ese contexto, la comunidad musical se debatía entre el apoyo y la ambición. Las decisiones que tomaran en relación a Beto podrían cambiar el rumbo de Montes de Durango. La posibilidad de aprovechar su ausencia para relucir individualmente acechaba en cada rincón. La historia de un hombre que había dado tanto a su gente se convertía en un espejo de las expectativas poco realistas que los ídolos enfrentan. ¿Quién se atrevía a hablar de ello abiertamente, sabiendo que la respuesta podría desatar una tormenta de reacciones? Mientras la incertidumbre crecía, y la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Qué precio se estaba dispuesto a pagar por el éxito? ¿Y quiénes realmente se beneficiarían de la caída de Beto Terrazas? Comunicados de sus compañeros resonaron en el aire, pero la pregunta que se instaló en la mente de muchos fue: ¿por qué un mensaje tan alarmante? La urgencia de las palabras parecía indicar que algo mucho más oscuro se escondía detrás de la figura pública de Beto. En un mundo donde la imagen es todo, el comunicado se transformó en una especie de llamado desesperado, pero también en un reflejo de la incapacidad de la comunidad musical para afrontar la fragilidad del hombre que había sido su ícono. A medida que las oraciones se multiplicaban en redes sociales, surgieron rumores inquietantes sobre cómo había sido realmente el manejo de su salud. Detrás de la fachada solidaria, muchos cuestionaban si quienes estaban a su lado eran realmente sus amigos o simplemente aprovechaban la situación. ¿Quién estaba dispuesto a poner sus intereses personales de lado para apoyar a Beto en su momento más vulnerable? Las tensiones entre los miembros de la banda se hacían palpables. Algunos hablaban de una lucha interna, una competencia desleal que se intensificaba mientras Beto lidiaba con su enfermedad. Las miradas de admiración parecían mezclarse con la codicia. Los mensajes de apoyo, en lugar de ser un refugio, se transformaron en un eco vacío. La comunidad, que alguna vez celebró su éxito, parecía más interesada en la narrativa del artista que en el hombre que sufría. ¿Era Beto una figura de sacrificio, un ícono que debía ser adorado a expensas de su bienestar?
Mientras algunos seguidores compartían sus plegarias, otros sopesaban la posibilidad de que su ausencia pudiera abrir puertas a nuevas oportunidades. La imagen de Beto, desgastada y frágil, contrastaba con la imagen de un artista que siempre había personificado la fortaleza y el triunfo. Las decisiones que tomaba, como su último mensaje, comenzaron a ser interpretadas bajo una nueva luz. ¿Era un adiós anticipado o un grito de auxilio camuflado en palabras de agradecimiento? La lucha contra el cáncer ya no era simplemente una batalla personal, sino un espectáculo que atraía la atención de muchos. Esta disonancia entre su salud y su imagen pública generaba incomodidad. Los silencios y las respuestas evasivas de quienes lo rodeaban aumentaban la sospecha de que había más en juego. A medida que la situación se tornaba más crítica, la comunidad se enfrentaba a una incómoda realidad. La imagen de Beto, como un ícono musical, se deslizaba lentamente hacia la de un hombre atrapado en la lucha por su vida. La pregunta que quedó flotando en el aire fue: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar sus seguidores y compañeros en nombre del espectáculo? En este contexto, el sacrificio de Beto, tanto personal como artístico, se convertía en una carga que no todos estaban dispuestos a cargar. Las decisiones que se tomaron en torno a su salud, que en un inicio parecían ser actos de solidaridad, empezaron a mirarse con desconfianza. La comunidad se dividía entre quienes ofrecían apoyo genuino y quienes veían en su vulnerabilidad una oportunidad de brillar en su ausencia. Esto evidenciaba una verdad incómoda. En el corazón de la comunidad musical, la ambición podía superar la empatía. Mientras tanto, el silencio de Beto en esos días críticos se transformaba en un grito ahogado, un recordatorio de las conversaciones que nunca se dieron y de los lazos que se habían roto. Al final, la pregunta que permaneció en la mente de muchos fue: ¿realmente estamos preparados para enfrentar la fragilidad de aquellos que admiramos? ¿O preferimos seguir construyendo mitos que ocultan la verdad? La incomodidad se apoderaba de la narrativa, dejando a todos en un estado de reflexión. ¿Qué pasos se darían a continuación en esta encrucijada entre la admiración y la vulnerabilidad? La historia de Beto Terrazas seguía escribiéndose, pero el desenlace ya se vislumbraba como un triste recordatorio de las sombras que acechan a los ídolos. Regresos son siempre esperados con ansias, pero el de Beto Terrazas, tras su larga batalla contra el cáncer, parecía un espejismo en medio de un desierto de incertidumbres. La comunidad musical recibió su intento de volver a los escenarios con una mezcla de ilusión y preocupación. ¿Era este regreso un acto de valentía o una estrategia desesperada para aferrarse a la vida? Mientras sus fans lo aclamaban, un murmullo creciente entre sus cercanos insinuaba que la realidad era más sombría. La presión por ofrecer una imagen de fortaleza se tornaba en un peso insoportable. Muchos se preguntaban si el espectáculo estaba por encima de su verdadera salud. En su última presentación, el ambiente era electrizante, pero la energía no podía ocultar los signos de su fragilidad. A medida que las luces se atenuaban y la música comenzaba a sonar, se podía sentir una extraña tensión en el aire. ¿Era Beto consciente de que esta podría ser su despedida? Los aplausos resonaban, pero tras ellos había un eco de inquietud, como si el público estuviera también preguntándose si estaban celebrando el retorno de un ícono o el adiós a un amigo. La imagen de un Beto sonriente en el escenario chocaba con las versiones que hablaban de su salud deteriorada, una contradicción que dejaba a todos en un estado de desasosiego. Aquí, cada grito de apoyo se convertía en un recordatorio de lo que podría perderse. Las consecuencias del silencio
se manifestaban de maneras inesperadas. La falta de comunicación abierta sobre su enfermedad había generado un vacío que, en lugar de unir, había comenzado a dividir a su círculo más cercano. Algunos colegas, una vez fervientes defensores, comenzaron a mostrar signos de descontento, de cuestionando la transparencia de Beto y de su equipo. ¿Podrían haber cambiado las cosas si se hubiera hablado con honestidad sobre su lucha? La ambigüedad de su situación alimentaba rumores y sospechas, creando un ambiente tenso. Cada vez más, la imagen de un artista fuerte y resiliente se convertía en un caparazón que ocultaba la fragilidad de un ser humano asediado por la enfermedad. En este contexto, la comunidad se enfrentaba a una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto el apoyo mostrado era genuino? Las redes sociales, antes un espacio de celebración, se convertían en un campo de batalla emocional. Las palabras de aliento se sentían vacías y, en ocasiones, solapaban una ambición oculta por aprovechar su situación. Los ecos de un llamado a la empatía se perdían entre las dinámicas de poder que emergían. A medida que la salud de Beto se deterioraba, su legado empezaba a verse amenazado no solo por la enfermedad, sino por la falta de una verdad compartida que pudiera unir a quienes lo rodeaban. El silencio, que inicialmente podría haber sido visto como una forma de preservar su dignidad, se tornaba en una carga. Las decisiones de Beto empezaban a ser cuestionadas. Su último mensaje, una despedida que podía interpretarse como un grito de auxilio, se convertía en una carga emocional para sus seguidores. Las reacciones de aquellos que lo rodeaban variaban entre el apoyo incondicional y la fría ambición, dejando entrever una verdad oscura. La música, que debía ser un refugio, se convertía en un escenario de desconfianza donde la lucha personal se hacía pública y dolorosa. Mientras el mundo exterior se preparaba para despedirlo, la pregunta que flotaba en la mente de muchos se hacía más punzante. ¿Habría sido diferente su historia si hubiera hablado abiertamente sobre su enfermedad? La comunidad, dividida entre el dolor y la ambición, se enfrentaba a un espejo que reflejaba sus propias vulnerabilidades. En medio de todo esto, el espectro de un ícono caído resonaba. ¿Estamos realmente listos para aceptar la fragilidad de nuestros héroes? ¿O preferimos mantener la ilusión de su invulnerabilidad? La lucha de Beto Terrazas no era solo suya, también era un reflejo de nuestras propias batallas silenciosas.